Muy buenos días, tardes, noches o quizás madrugadas. Los saluda Soa desde la cueva cafetalera de Soa, en donde la realidad no siempre es lo que se proyecta. Espero que estén todos muy bien. Como pueden observar, ya al menos estamos aquí en YouTube con video blog. Bueno, no es video blog, es un video podcast. En Spotify, bueno, pues espero que no haya muchos cambios en el audio. Sí les pido que me tengan paciencia, eso sí. Y pues nada, antes de empezar este video podcast, sí quiero comentarles un par de cosas. La primera, este tema que vamos a tocar puede, digamos que no herir, pero sí puede ofender a varias personas. Y creo que ese no es el punto. Aquí ya saben que comentamos temas libremente, que nadie se juzga, que nada de eso, ¿no? Pero sí, también cerca del final hay una cuestión que sí voy a tener que advertirles. Principalmente porque tocamos temas ya y sí, de por sí el tema central es bastante delicado. Pues entonces el final todavía se va a poner peor. Entonces yo les sugiero que con discreción vayamos a abordar el tema. Pero antes de meternos en la cuestión funable, les voy a presentar, ya que estamos en video, ahora sí puedo hacerlo. Esta es la bebida de hoy. Es una Miller High Life. Es una cerveza clara. ¿Por qué una cerveza en vez de un café? Y más para esta cuestión de ser el primer videoblog. Bueno, el primer video podcast. La costumbre respecto a los videoblogs. Disculpen. Pues básicamente porque, ya lo dije, el tema es bastante complejo por naturaleza. Y creo que es menester tener en cuenta que voy a necesitar una cerveza para poder pasar todo esto. Y además pues hace calorcito, entonces creo que queda bien, ¿no? Como ya dije, pues es una Miller High Life. Es una cerveza comercial clara. No voy a mentir, ya la he probado. Es de las que más me gustan. Cosa rara porque yo soy más de cervezas oscuras. Pero bueno, igualmente, a su salud. Mm, 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 mm. Bueno, para empezar, es bastante espumosa. Eh, si no te gusta mucho eso de la espuma, bueno, obviamente no la agites y pues lo siento, pero es parte del sabor. Es bastante ligera, pero es sabrosa. No es como la típica cerveza que te sabe a veces muy amarga o algo así. No, de hecho es bastante buena. Es bastante buena. Entonces, sí, de hecho yo creo que la recomendaría. Es más, otra vez a su salud. Mm. Aquí ya saben que no nos patrocina ninguna bebida, aunque nos encantaría hacerlo. Bueno, más bien que nos patrocinaran. Pero ni hablar. Muy independientemente de eso, está buena. Incluso para gente que no toma cerveza, sí la recomendaría. De hecho, la recomendaría principalmente para gente que no suele tomar mucha cerveza o que no le gusta mucho. En fin, sí, si alcanzan a ver por el reflejo, pues obviamente llegarán a ver que estoy leyendo un guión, ya saben todos, o la gran mayoría, que sí me baso de guiones. Así que no le presten mucha atención, vamos a entrar de lleno al tema. Y tengo que mencionarlo, a fuerzas. Llegaron las elecciones y se fueron. El momento que tanto estuvimos esperando ya fuera por las elecciones mismas, por quedar decepcionados todos por la decisión final o contentos también, porque es válido. Incluso los que ya estábamos hartos de la propaganda política por todos lados, pues ya, llegó y se fue. Y al menos aquí en México, pues ya eligieron los representantes políticos. Y a pesar de muchas cosas, creo que el voto ciudadano fue bastante presente. De hecho, hasta ellos mismos lo han dicho en casi todos los reportajes de televisión normal y de medios independientes. Ha sido creo que del 60%, un poquito más o menos.
Y bueno, si lo comparamos a los tiempos de nuestro expresidente creador de memes exquisitos, Enrique Peña Nieto, pues la verdad recuerdo que había mucha menos gente cuando fui a votar ahí, aunque realmente no fui en mi casilla, digamos, normal, por circunstancias. Pero bueno, todo esto nos lleva a la pregunta obligada. ¿Tomé la decisión correcta? Bueno, pues ciertamente yo no tengo el poder moral ni la voluntad de pelearme con medio internet, a pesar de que probablemente si llega a manos desconocidas, medio internet esté buscando mi cabeza. Eh, yo no tengo ese poder para juzgarlos con respecto a elegir representantes políticos, ¿no? Porque pues la verdad es que yo no soy quien para hacer juicios de valor, ni mucho menos ponerme de interesante a hablar sobre partidos políticos y candidatos y decir, uy, no, es que fulano candidato hizo estos errores y considero que... No, la verdad es que no. Igualmente sobre propuestas, campañas, hablar de predicción. La verdad es que a mí no me va. En mi vida privada sí suelo hacerlo. Pero yo nunca me consideraría ni de chiste un intelectual. De por sí yo no me considero un intelectual. Mucho menos hablando de los temas de política. La verdad es que soy un simple cafeinómano, medio alcohólico como se puede ver, que le gusta hablar de temas random de manera pretenciosa, cual tufo de catador. Pero creo que si vamos a hablar de política, sin mencionar candidatos ni nada por el estilo, eh, pues creo que deberíamos de hacerlo desde una base mucho más simple y sencilla en la que nos tenemos que preguntar, ¿tenemos cierta ideología o tendencia hacia alguna? Al menos en papel, porque bueno, esto cuestión es un tabú que sin importar qué tanto se esfuerce uno, incluso en las más pequeñas minucias, no voy a tener contentos a todos. Y obviamente es un tema súper complejo porque la cuestión de la sociología de verdad es muy muy compleja. Ya ni hablemos de política. Así que no, tampoco no se preocupen, no voy a mencionar partidos políticos, no voy a mencionar candidatos, nada de eso. Vamos a hablar estrictamente de las ideologías políticas. Así que, primero, hay ideología de izquierda, de centro y de derecha. Y voy a explicar un poquito de ellas a partir de una breve investigación que hice que dio mejores resultados de lo que yo creí. Y después ya me explayaré yo un poquito más, ¿no? Voy a comenzar comentando que esto que voy a decir es un texto sacado del artículo ¿Qué es la izquierda y quién está a la derecha en la política mexicana? Un enfoque con el método al estudio de las etiquetas ideológicas, escrito por la profesora Elizabeth Seckmeister, o Sechmeister, perdóneme si es que estoy destrozando su apellido, en el año 2006. Entonces, no es un artículo tan reciente, pero bueno, igualmente vamos a citarlo porque creo que es una fuente muy interesante. Así que, comenzando con el propio artículo, nos menciona, y cito, al usar las etiquetas ideológicas de cierto modo, las élites imbuyen a estas etiquetas de significado y en consecuencia, la manera como las entienden los ciudadanos debe reflejar el modo en que las entiende la élite. De todos los grupos sociales, es más probable que las élites políticas sean los que reconozcan y asignen contenido a las etiquetas ideológicas. Ahí paramos un momento, seguimos en otra parte del artículo. En México, las élites políticas asignan contenido tanto simbólico como de políticas públicas a las etiquetas de izquierda a derecha y hasta cierto punto utilizan estas etiquetas en su retórica política. Sin embargo, el grado en que lo hacen varía entre partidos. En otras palabras, hermanos y hermanas, opinión impopular, los partidos en general pueden modificar sus discursos e ideologías de una u otra manera y darle significado a las mismas, el que ellos quieran. Así que, de nuevo retomamos este punto inicial de que es prácticamente imposible darle como un significado fijo a todo esto de las ideologías. Precisamente porque los partidos políticos moldean el significado de derecha e izquierda a como ellos consideren con tal de hacer que la gente sigan sus ideales.
Como ya mencioné, no voy a mencionar partidos políticos, pero creo que ustedes mismos ya se harán ideas y ejemplos en la cabeza, aun si no son de México, de donde venga que me escuchen, porque resulta en Spotify que me escuchan hasta en España y en Estados Unidos. Si vienen de un lugar que no es México, saludos. Eh, pero bueno, esto es en teoría. Tampoco quieran sacar las antorchas todavía. Permítanme terminar toda esta narración, darles mi reflexión y con mucho gusto pueden tomar una antorcha gratis. Están a la izquierda y a la derecha van a recibir un cupón imaginario con el cual si gustan pueden destruirme en comentarios de manera argumentativa, simple y directa al punto, sin fanatismos y siempre y cuando lo traten de hacer con el mayor respeto que tengan dentro de su paciencia. Muchas gracias. Continuando con el artículo. La semántica izquierda-derecha está relacionada de cierto modo, aunque no sustancialmente, con las dimensiones económica y social de la opción, y menos con asuntos relacionados con el tipo de régimen. Otro modo de entender la manera en que los partidos utilizan y entienden la semántica izquierda-derecha es examinar los documentos clave de los partidos o los manifiestos. En México, los documentos de los partidos revelan que las élites usan las etiquetas izquierda-derecha, pero este uso varía entre los partidos. Básicamente parte de lo que ya mencionamos. Voy a parar con las citas y voy a parafrasear un poco el artículo porque, bueno, si viniéramos a leer el artículo, pues mejor lo leo completo en voz alta, ¿no? Nos comenta la profesora que con el pasar de los años hemos encontrado más significado entre ideologías con respecto a temas económicos y sociales. Y ahí también quiero parar y reflexionar un poco. Es común dentro de nuestro pensar que los individuos de ideología de derecha suelen ser los que tienen un estatus socioeconómico alto. Mientras que los de la izquierda son el completo opuesto. Son usualmente personas de bajos recursos o así, pero también metemos ahí dentro de la izquierda a intelectuales, aunque también esto pasa en la derecha, pero ya llegaremos a eso, porque precisamente estos intelectuales están muchas veces asociados al partido en el poder. O sea que con el surgimiento de nuevos gobiernos que se declaran de izquierda, pues van a llegar intelectuales de izquierda, ya fueran de esa ideología o no. Y lo mismo con la derecha. Surgen muchas personas que resultan ser de derecha desde tiempos ancestrales y la realidad es que no, estaban bastante en descontento. Entonces, y no solo eso, se hacen llamar eruditos de varios temas, desde lo social, lo psicológico, lo económico. Es que yo soy un economista graduado de la UNAM y no sé qué, y el carnal sacó 6 de promedio, ¿no? Y pasó por créditos extras casi. Digo, son ejemplos exagerados y obviamente yo no apoyo dichos estereotipos. De hecho, todo lo contrario. Yo creo que ese pensamiento es erróneo. Más que nada porque el pobre no es bueno por virtud de ser pobre, ni el rico es malo en virtud de ser rico. Tampoco el estudioso debe ser de una ideología liberal o de una ideología conservadora dependiendo de lo que haya estudiado, porque muchos dicen, ay, es que todos los abogánsters, ¿no? Pero todos los filósofos son los de izquierda y todos los abogados son los de derecha. Sí es un estereotipo, sí se llega a cumplir en muchas ocasiones, pero yo estoy en contra. Es algo más complejo en muchas ocasiones. Sin embargo, pues obviamente todo esto se da debido a la disparidad social y económica que hemos tenido a lo largo de los años. Todos estos estereotipos y prejuicios que hacemos con antelación, pues realmente están muy arraigados en nosotros. Ya caemos en dichos pensamientos sin revisar el tipo de discurso que nos ofrecen estas personas, sean figuras públicas, políticos o incluso no, aunque sean conocidos o desconocidos que escuchamos en la calle. Continuando con el artículo, nos comenta la profesora
que las preferencias partidarias son las que filtran el entendimiento de estas semánticas. Sí, yo sé que se está repitiendo mucho, pero es que es un punto que hay que hacer énfasis en ello. Y si están escuchando un perro atrás de mí, lo lamento mucho, supongo que no está muy a favor de lo que yo estoy argumentando. ¿Ven? Posiblemente me quiera linchar después de que termine de grabar esto. En fin, brincándonos un poco del artículo, porque de verdad está bastante extenso. De todas formas, si lo quieren revisar, ya saben que yo los dejo en comentarios. Tenemos un estudio donde se definieron, según las personas, ciertos conceptos de qué es izquierda y qué es derecha. Y vamos a comenzar precisamente con el lado liberal. Según este estudio, se asocia a la izquierda con términos como igualdad de ingresos, que se tenga en mente a las comunidades indígenas, la inversión en la economía por parte del gobierno, estar en contra de la privatización y del libre comercio, aumento de los recursos del erario para educación, vivienda, pobreza y otros servicios sociales, dar servicios médicos, gratuitos obviamente, y finalmente que el Estado se responsabilice por asegurar que todos tengan más sustento, ¿no? Salarios justos y todo esto. Ahora, en cuanto a la derecha, muchos opinaron que implicaba, ojo, antes de que me quieran criticar, esto es la opinión dentro de dicho artículo, y sí, me estoy defendiendo por antelación porque ya se imaginarán qué tipo de cosas salen. Estar en contra de los derechos de las minorías, llámese la comunidad LGBT, por ejemplo. Estar en contra de la legalización del aborto, dejar a la economía en manos de las empresas privadas y apoyar a la privatización. Apoyo al libre comercio, estar en contra de la educación, la vivienda, la pobreza y todas las otras cuestiones sociales que ya se mencionaron. Que el gobierno debe ser autoritario cuando deba hacerlo. O sea, ahora sí que si se lo merecen, tiene que ser autoritario. Que el gobierno debe tener como prioridad incrementar la economía, estar en contra de los sindicatos y de las huelgas, ser ricos, ser empresarios, profesar su favor hacia líderes religiosos y que la iglesia participe en la política, cosa que recordemos es ilegal en México desde épocas de la guerra cristera. O sea, no es nada nuevo, spoiler. Si no quieres ponerte a investigar qué es la guerra cristera o no te acuerdas de tus clases de primaria o de secundaria de historia, bueno, tiene bastante tiempo que se separó a la iglesia del Estado. Y muchos consideran que la ideología de derecha debe retomar eso. Y bueno, la última diferencia es el hecho de que debe haber mayores diferencias a los ingresos con base al esfuerzo individual. Esto es, ponte la camiseta, mijo, en pocas palabras. Cabe aclarar, como ya mencioné, que este estudio se hizo hace 20 años. Puede que haya un cambio en las elecciones de palabras y de opiniones. Sin embargo, conforme yo estaba leyéndolo e integrándolo al guión de este programa, pues considero que representan bastante bien a la izquierda y la derecha en México, al menos según la Vox Populi, o al menos lo mismo que yo he escuchado e incluso he llegado a pensar. No voy a mentir. Ahora, te vas a preguntar de seguro, estimado amigo fifí, chairo, derechairo, nacosurdista o cualquier insulto político que te digan tus amigos, conocidos y familiares, pero principalmente los desconocidos de internet, de manera despectiva o de cotorreo, o ambos. ¿Dónde rayos queda entonces la ideología de centro SOA? No te preocupes, tengo un poquito de información para ustedes al respecto. Esto es un artículo del profesor Ángeles Rodríguez Caut, disculpen si los espanté, estaba pasando en Moscú. En el artículo El centro en política. Y pues bueno, vamos a comentar un par de cosas, empezando con citas directas. Es como que el elector prefirió adoptar el descompromiso con aquellas posiciones que puedan significar algún grado de participación con los extremos, ya sean izquierda o derecha. El anodino, centro,
desconozco la pronunciación de la palabra anodino, discúlpenme si es que está mal dicha, no posee definición ideológica por sí mismo, sino que la misma es relativa a otras posiciones del espectro político y el eventual corrimiento de estas en búsqueda de redefiniciones. Implica necesariamente el corrimiento del centro a otras ubicaciones que en un tiempo histórico anterior pudieron haber sido consideradas como de izquierdas o de derechas, aunque en la actualidad resulte complejo poder manejar estos criterios, izquierda-derecha, adecuadamente. Ya empezando desde este punto, nos comentan que el centro es muy cambiante, que es muy dispar, que cada quien tiene una ideología de lo que rayos es el centro. Y nos comenta otra vez esta situación de que tratar de definir izquierda y derecha es complicado. Continuando con el artículo, el centrismo es una carrera continua. El centrista es esclavo de los extremos. Basta que uno se desplace para obligar a rectificar la posición. En el espacio físico, el centrismo dinámico no es un lugar prefijado. Es un movimiento constante y siempre dependiente de factores ajenos a él. El centrismo ideológico es la equidistancia entre dos tesis propuestas, lo que, como es obvio, en innumerables casos es imposible de realizar. Aquí ya nos está planteando otro problema, si es que te planteas como alguien de centro, y eso es que hipotéticamente nunca va a haber un punto concreto en el que alguien estaría cómodo con el gobierno o los partidos políticos. Pero vamos a continuar con el artículo, porque aquí es en el punto en el que yo empecé a tener problemas personales con él. Y no lo voy a negar, ¿para qué lo haría? La elaboración de una síntesis supone una superación y la consecuente anulación de las contradicciones previamente establecidas. El centrismo, en cambio, supone una equidistancia entre posiciones disímiles, las que continúan sin ser superadas a la vez que permanecen activas. La síntesis es un proceso que elimina la contradicción, mientras que el centrismo se apoya en la contradicción ya que la necesita para tener un sentido propio. El centrismo no es una síntesis, ni siquiera es un eclecticismo, más bien su talante es dubitativo. Su verdad, entre comillas, oscila según las afirmaciones de los otros. La relatividad del centro político es una de las relatividades más inestables que se pueden pensar, esto debido a que ante la cosa pública los extremos son extraordinariamente mutables, cambiantes ante las modificaciones contextuales que se le presentan. Los supuestos centros han asumido esquemas del más variado contenido. Y como ya mencioné, aquí es en donde empiezo a tener cierto problema con el profesor. No porque diga, uy, es que me caes mal o es que estés en lo erróneo. De hecho, los argumentos son muy concretos, son muy posiblemente ciertos. Y yo personalmente también me considero de centro, por si no lo había dicho. Estoy bastante de acuerdo con muchas cosas que está diciendo. Nada más que creo que para mí el centrista es más bien aquel eterno inconforme que siempre va a decir que los cambios no son suficientes, que siempre que haya un error va a buscar que la otra parte, o ni siquiera la otra parte, sino que terceros ajenos contribuyan al mejoramiento de ciertas cosas. Pero no nos adelantemos, ahorita digo bien mi explicación, mi verdad, como dicen muchos. Y ya para ir también terminando con el artículo, ¿no? Todo esto debe entendérselo como la aparición de una paranoica huida de los originarios liberales hacia un supuesto centro, como fórmula útil para escapar de la proscripción verbal que tiene dictada desde la izquierda. Una verdadera aproximación a la definición de derecha sería aquella posición política en la que nadie quiere ser situado aunque se participe de su ideario de propuestas. Entonces, lo óptimo es ponerse la máscara de alguna posición más aceptable que se corresponda con lo políticamente correcto, como es el centro. En resumen, si es que tú eres una persona de centro o te consideras de centro, básicamente el profesor nos acaba de llamar tibios. O otras cosas que ustedes podrán imaginarse en su cabeza. Así que
Igual si quieren el artículo, destrozarlo, lo pueden imprimir, lo pueden quemar, lo pueden cortar, le pueden escupir, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está la información. O incluso lo pueden usar también como argumento en algún debate. ¿Por qué no? Obviamente estos dos artículos nos presentan argumentos que por obviedad no se ajustan a los criterios de todos. Como ya mencioné, ese último me tiró tierra encima y aún así no me molesta. ¿Por qué? Porque las ideologías políticas son mucho más complejas de lo que un sujeto con una estúpida cerveza en la mano podría comentar al respecto. Y en cuanto a opiniones, considero que la política es similar al arte. ¡Oh, por Dios! Oh, acaba de comparar el arte a la política. ¡No! Dame un segundo para dar un trago y te explico el porqué antes de que quieras lincharme por quinta vez. ¿Por qué? Porque la política es hasta cierto punto muy subjetiva. Ya lo he dicho, yo me consideraría alguien de centro izquierda si quieren ser muy específicos. En el sentido de que yo no podría estar 100% conforme con ninguna forma de gobierno que haya. Llámese partidos de izquierda, partidos de derecha, porque ya iba a mencionar y dije que no lo iba a hacer, algunos partidos y candidatos. No, yo la verdad es que nunca voy a estar contento con un gobierno moderno en mi país. ¿Por qué? Porque si es bueno, sé que puede mejorar. Si es malo, bueno, obviamente tiene que mejorar. Y aun si ya mejoró en parte, requiero que mejore aún más. Porque es un trabajo que nunca cambia. Bueno, sí, cambia más bien, pero nunca descansa. No puedes descansar estando en las esferas políticas. Si realmente te interesa toda esta cuestión de la ideología y de hacer cambios y no nada más clavarte dinero, ¿no? Y para ejemplificarlo voy a dar una pequeña anécdota que me pasó en alguna ocasión hace relativamente poco tiempo. Yo estaba platicando con un par de amigos en Meet, que ya se sabrán identificar entre el público que me escucha, y me preguntaron ahí dentro de la plática así de la nada bien random, ¿qué forma de gobierno tendrías tú si estuvieras al mando? ¿Una democracia, una anarquía o una dictadura? Y mi respuesta simple y sencillamente fue, renuncio. Sí, así de fácil. Yo ni siquiera me atrevería a meterme en esas broncas. Voy a decir la versión resumida de mis argumentos porque, bueno, fue bastante lo que se habló esa noche. Pero así de resumen, la democracia nunca va a satisfacer a todos. La dictadura está propensa al derrocamiento y la anarquía está dispuesta al fracaso debido a las diferencias individuales que se tienen entre todos. Algo similar a la democracia, pero un poco más agresivo, a mi parecer. No porque la gente sea agresiva, sino porque los comentarios y las diferencias ideológicas van a ser más agresivas. A eso me refiero. Igualmente comenté que yo no quería ese poder por el simple y sencillo hecho de que sé que aunque yo me esforzara en darlo todo según mis propias ideologías, nunca voy a poder arreglar un país entero de X o de Y manera. Y aquí es en donde voy a poner una pausa, voy a dar un último trago a la cerveza porque de verdad venimos a lo turbio y a lo oscuro. Porque si quiero ejemplificar de verdad uno de los grandes problemas de México y el poner o tratar de poner en jaque a muchas otras personas, es una de las cuestiones que se tienen que hablar, sí o sí. Entonces, pues si eres sensible a ciertos temas, específicamente relacionados a violencia con las mujeres, ya estoy dando spoilers con eso. Si no quieres escuchar lo demás, si no quieres ver el resto del video, lo entiendo, nos podremos ver en otra ocasión. Te deseo un excelente día, tarde o noche o quizás madrugada. Y nos vemos aquí de nuevo en una próxima emisión de la Cueva Cafetalera. Pero si deseas quedarte, pues antes de proseguir, un trago de valor y respiremos todos un par de segundos porque, bueno, al menos a mí es un tema que me pega bastante. Salud.
uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestro país, la violencia hacia la mujer, específicamente feminicidios. Para ejemplificar este argumento, me puse a investigar muy brevemente porque este es un tema que sacas kilos y kilos de información si quisieras. Saqué un artículo escrito en el portal ONU Mujeres México del año 2020. Este es un poquito más reciente, donde hicieron un estudio coordinado entre la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género, el Empoderamiento de las Mujeres, el ONU Mujeres México, el InMujeres y pues bueno, la CONAVIM. Y si me permiten, aquí sí tengo que quitar la música porque como que no me cuadra con lo que voy a decir. Bueno, vamos a citar directamente este artículo, que obviamente también está en los comentarios por si quieren echarle una ojeada. Durante 29 años, de 1990 a 2019, se acumularon 331.246 muertes accidentales y violentas de mujeres. De ellas, 251.550 fueron accidentales, 23.125 suicidios y 56.571 homicidios, defunciones femeninas con presunción de homicidio, lo que popularmente se le llama feminicidio. Aunque a veces puede o no entrar en la categoría, vamos a dejarlo como feminicidio para no pelearnos. No vale la pena hacerlo. ¿Okay? Entonces, 56.571 feminicidios. Es preciso tener en cuenta que los cálculos para muerte violentas utilizados en este estudio se refieren al año de ocurrencia y no de registro. El año de ocurrencia cobra relevancia estadística si se considera que en algunos casos los cuerpos de las víctimas son encontrados en una fecha posterior a la ocurrencia del hecho. En 2018 y 2019 se registraron las cifras más elevadas, 3.752 y 3.750 respectivamente. La información proveniente de las fiscalías y procuradurías estatales muestra que a lo largo de poco más de 5 años y medio, 2015 a 2020 aproximadamente, los presuntos feminicidios y homicidios dolosos presentan un claro ascenso. De acuerdo con esta fuente, durante el primer semestre de 2020, con corte en junio, se contabilizaron 489 feminicidios y 1.443 víctimas de homicidios dolosos, lo que suma un total de 1.932 mujeres asesinadas, es decir, en promedio unas 10.6 víctimas diarias. Estamos hablando de cifras de hace 4 años. Obviamente, si se retomara desde el año de inicio al actual dichas cifras, bueno, estaría bastante terrible, ¿no? Y aquí es en donde yo pongo en jaque quizás a muchas personas y las voy a poner incómodas, lo lamento. Pero retomando ese ejemplo de lo del poder, yo te pregunto, ante los ojos y pensamientos de una persona como yo, que no difiere de mucho, que no destaca demasiado, teniendo en cuenta solo uno de los problemas más grandes que aquejan al país, porque no estamos hablando de economía, no estamos hablando de otro tipo de violencias como el secuestro o la trata de personas, no estamos hablando de transportes públicos, no estamos hablando de cosas, no, solamente es ese único problema. Aquí yo te pregunto, ¿realmente por una cuestión de idealismos querrías estar en el poder? ¿Podrías prometer a ti, pero sobre todo a todas esas personas, a todas esas víctimas, a todos, que vas a arreglarlo todo y vas a cumplir sus exigencias? ¿Qué vas a hacer con tantos problemas que se han filtrado en las raíces de la sociedad de una manera tan jodida y tan profundo, bueno, tan profunda, que incluso leyendo estos datos yo sé que la mayoría no se va a asustar, sino que van a buscar culpables o simplemente van a seguir con su vida, van a decir, bueno, pues es que sí, aquí nos tocó vivir, eh, o sea, ¿qué haces con esos problemas en la sociedad? Ya ni siquiera hablando de las autoridades, porque también ya sabemos que hay mucha corruptela y todo eso. ¿Cómo le haces con la propia sociedad?
¿Cómo haces que la gente realmente le dé el peso de importancia? Tú como persona en el poder. Por eso es que, sin importar qué tan idealista sería yo, la realidad es una, y mis pensamientos y lo que quisiera hacer es otro. Por consecuente, ¿para qué me ocupo en esas cosas? Renuncio. Yo no puedo hacerlo. Y muy pocas personas realmente podrían hacerlo. Mucho menos las personas que están en el poder. Estoy seguro que saben cómo hacerlo o tienen una idea de cómo hacerlo. Pero a nivel personal, renuncio porque sé que mi lugar no es dentro de las esferas del poder. Es dentro de las trincheras de la crítica constructiva y de la reflexión. Del estar dándoles este tipo de informaciones, del tratar de hacer que ustedes reflexionen un poco. Sí, quizás hay días en los que nos ponemos a hablar de VTubers y de tonterías y lo que tú quieras, del rol, etcétera. Pero cuando se tocan temas serios, hay que tratar de reflexionar en serio, valga la redundancia. No es una cuestión de decir, es que yo lo arreglaría de X o de Y manera. Es simplemente que sin importar que de dónde seas, de izquierda, de derecha, de centro, tenemos que reclamar a nuestros gobiernos que hagan su trabajo. Y como reflexión final con respecto a esto de las ideologías, al menos en nuestro país, aquí en México, sí quiero decirte, queridos o escucha, que no importa si eres de izquierda, si eres de centro, si eres de derecha, si no te importa la política, etcétera, etcétera. No importa quién haya ganado las elecciones. Al final, ellos siempre van a ganar y nosotros siempre vamos a tener las de perder. Así de simple. Ahora, la verdad es que no voy a negarlo, ya nos extendimos un poco más de la cuenta, pero es un tema que sí quería tocar. No me piden eso de la violencia contra la mujer o de violencias en el país. La verdad es que si lo llego a hacer en algún momento va a ser eventualmente. Ahorita no me quiero amargar más el día de lo que pues ya me está pasando. Tampoco quiero amargarles más el día o los días que vienen. Además de que me gustaría que reflexionaran un poco con respecto a todo lo que dije. ¿No? No por hacerme el sabio, no por hacerme el... Uy, es que este tipo se siente con la voluntad moral de cuestionarme. No, simplemente son preguntas de reflexión, viejo. Son vieja, vieje. Es simplemente darnos cuenta de la triste realidad en la que vivimos. Así que sí, lamento cerrar esta cueva cafetalera de manera tan negativa, pero son cosas que se tenían que decir. Sin embargo, para pasar en una nota un poco más alegre antes de irnos, me alegra decirles que el video que subí sobre riesgos psicosociales en el trabajo fue bastante bien recibido, al menos a comparación de la mayoría de los otros videos. Y me decidí a ampliar un poco el tema, pero desde una perspectiva más personal. Así que el tema del próximo podcast podría ser ese. Eso si no se me ocurre alguna otra cosa. Pero bueno, si te amargué el día, la tarde, la noche, la madrugada, si te asusté con lo que dije, si te sacó de onda la seriedad, lo lamento. Quería darle un toque al final de cuentas realista. Porque, bueno, todos los que vivimos en México sabemos de la realidad, pero a veces hay que recordárnoslo un poquito. Pero, sin más que agregar, pues lamento de nuevo estas cosas, hay que decirse. Te deseo una excelente mañana, tarde, noche o madrugada. Yo soy Soa, me despido desde la cueva cafetalera de Soa antes de enfrentarme al perro que me quiere linchar por decir todas estas cosas. Y aquí, recuerden, la realidad no es siempre lo que se proyecta. Nos vemos, chicos.